Bueno, entonces miren, en el literal, en el último literal, me piden calcular la aceleración total, tangencial y centrípeta en el momento que la pelota llegó al suelo, ¿sí? Cuando la pelota llegó al suelo. Entonces aquí, en este punto de aquí, cuando la pelota llegó al suelo. Aquí, en este punto me están pidiendo calcular la aceleración total, la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. En este punto, cuando la pelota llegó al suelo. Yo sé que la aceleración total es la gravedad y la gravedad vale menos 9,8 J. Sí, aquí voy a colocar ya el vector unitario, que es J. J porque la gravedad siempre está dirigida hacia abajo. J metros segundos al cuadrado. Ya. La aceleración tangencial, les había dicho que para encontrar la aceleración tangencial yo tengo que utilizar esta fórmula de aquí. Entre paréntesis coloco aceleración total por el vector unitario de la velocidad, cierro paréntesis por afuera el vector unitario de la velocidad nuevamente. ¿Ya? Para encontrar la aceleración centrípeta, como yo sé que la aceleración total es igual a la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta, entonces si yo ya tengo la aceleración total, que es la gravedad, si yo también ya tengo calculada la aceleración tangencial, perdón, solamente tengo que despejar la aceleración centrípeta. Este dato de aquí me estorba, está sumando, pasa al otro lado a restar y me va a quedar que la aceleración centrípeta, acá abajo voy a colocar, que la aceleración centrípeta es igual a la aceleración total menos la aceleración tangencial. Este dato ya lo tengo, este dato lo voy a calcular. Una vez que ya tengo este dato y este dato, utilizo esta fórmula de acá para encontrar la aceleración centrípeta. Ya, primero voy a calcular la aceleración total. Yo ya tengo la aceleración tangencial. Yo ya tengo la aceleración total, que es este de acá, menos 9,8 J metros sobre segundos al cuadrado. Ya, pero necesito calcular el unitario de la velocidad. Yo ya tengo la velocidad, yo ya calculé la velocidad final, ¿verdad? En el literal C. Está calculado este dato ya, ¿verdad? Sí, Liz. Sí, listo. Entonces, ahora, 4. a partir de este dato que ya calculé, yo necesito calcular el vector unitario de la velocidad. Entonces, yo digo que el vector unitario de la velocidad es igual a ¿qué? ¿A qué es igual al vector unitario de cualquier vector? ¿A qué es igual? Al vector velocidad, que ya lo tengo calculado, dividido para el módulo de ese vector. El vector velocidad ya lo tengo calculado, ¿sí o no? Sí, Liz. Sí, En Liz. literal C lo calculamos. Para encontrar el módulo de ese vector, ¿qué tengo que utilizar para encontrar el módulo de cualquier vector? ¿Qué tengo que usar? ¿Qué tengo que usar para yo encontrar o calcular el módulo de cualquier vector? El teorema de Teorema Pitágoras. de Pitágoras, teorema de Pitágoras, ¿verdad? Ya, entonces el vector velocidad ya lo tengo calculado. Aquí voy a colocar igual, me acuerdo de esta de memoria y ese resultado. Es igual a 4i menos ¿cuánto? Aquí están los datos. Ay, no, perdón. El dato de la velocidad final lo calculamos abajo con la fórmula que es velocidad, es igual a gravedad por tiempo. Era menos 4,5, ¿verdad? Si no me equivoco, menos 4,5 J. Metros sobre segundos, porque esas son las unidades de velocidad. Dividido para el módulo de este vector. Ustedes me dijeron que para encontrar el módulo tengo que utilizar el teorema de Pitágoras. Pitágoras. Entonces coloco aquí. Raíz cuadrada del componente en x al cuadrado. ¿Cuál es el componente en x de este vector? 4 al cuadrado. Yo les había dicho que cuando utilicemos el teorema de Pitágoras voy a hacer de cuenta que los componentes son todos positivos, ¿verdad? Entonces sería más, acá, más 4,5 al cuadrado. Cierro paréntesis. Ustedes si tienen la calculadora científica lo pueden colocar directamente y les van a dar directamente el resultado, si no lo tienen que hacer paso a paso. 4 al cuadrado, 16. Más 4,5 al cuadrado, que es igual a 4,5 por 4,5, si es que no pueden utilizar el cuadrado, que es igual a 20,25. 20,25. Luego suman 20,25 más 16, que es igual a 36,25, y luego sacan la raíz cuadrada de 36,25, y eso es igual a 6,02, dice. 6,02. Entonces, ¿a qué ha sido igual el módulo del vector velocidad? 6,02. ¿En qué unidades va a estar dado este módulo? Metros sobre segundo. Metros sobre segundos. Coloco abajo. 6,02 metros sobre segundos. ¿Qué va a pasar aquí con las unidades? Si arriba tengo metros sobre segundos y abajo también tengo metros sobre segundos. Se simplifica. ¿Verdad? Se simplifican y acá me va a quedar sin unidades. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Dividir cada componente para el módulo. 4 dividido para 6,02. ¿A qué es igual? A 0,66.
Voy a usar solamente 2 decimales. No sé cuántos decimales utilicé aquí para el ejercicio. Bueno, 3 decimales usemos ya. 0,664i. Menos, aquí está el menos, ¿no? Menos 4.5 dividido para 6.02. Eso es igual a 0.74. 0,74,7. Usemos 3 decimales. Ya, J. Ya tengo este es el vector unitario. Este es el dato que yo necesitaba. El vector unitario. Ya está calculado, miren, el vector unitario. Ahora yo ya podría utilizar esta fórmula para encontrar la aceleración tangencial. ¿Sí? Vámonos directamente abajo ya. Donde ya está resuelto. A ver, nos vamos acá, acá. Ya, yo sé que la aceleración total es la gravedad y la gravedad es menos 9,8 J metros sobre segundo al cuadrado. Para calcular la aceleración tangencial utilizamos la fórmula que les acabé de mencionar. Ya calculé el vector unitario, mire. Ah, bueno, acá le he redondeado a 0,748 J. ¿Ya? Este vector unitario lo he colocado acá, ¿no? Este es el vector unitario de la velocidad. Ya. Ahora utilizo la fórmula. Lo único que tengo que hacer es reemplazar valores. Ya. Para yo sumar componentes en X, perdón, para sumar los componentes, yo tengo que sumar componentes en X con los componentes en X, componentes en Y con los componentes en Y. Para multiplicar, tengo que multiplicar componentes en X con los componentes en X, componentes en Y con los componentes en Y. Entonces, miren, aquí yo tengo la aceleración total. ¿Ya? Esta es la aceleración total. Si yo digo que la aceleración está compuesta también por un componente en X y un componente en Y, entonces me quedaría aceleración en X más o menos la aceleración en Y. Pero en este caso, yo tengo la aceleración en X. No, ¿verdad? Nosotros habíamos dicho antes, ¿sí? Que la aceleración en X, si estamos hablando del componente en X, en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué es igual a la aceleración en X? Igual a 0, Luis. A 0, ¿no es cierto? Miren, en los dos gráficos de acá arriba, si nos vamos otra vez a los gráficos desde donde nosotros debemos partir. En el primer gráfico, miren, donde el ángulo alfa es igual a un ángulo agudo. La aceleración en X es 0. Siempre en el eje X, si estamos diciendo que ese cuerpo se está moviendo con un movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración en X es 0. Porque el cuerpo se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Siempre en el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración en X es 0. Miren, en la primera gráfica. Nos vamos a la segunda gráfica y también es igual. En el eje X, el cuerpo se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto, la aceleración en X es 0. Entonces, miren, acá yo podría decir que la aceleración total está compuesta por dos componentes. Aceleración en X y más la aceleración en Y. Pero la aceleración en X es 0. Esto de aquí es 0. Y la aceleración en Y es la gravedad. Menos 9,8 J metros sobre segundo al cuadrado. Por esa razón solamente tengo este valor en la aceleración total. Por esa razón solamente tengo un componente en Y, que es la aceleración, que es la gravedad. ¿Sí? Y tengo este dato. Entonces, miren, no se olviden, la aceleración en X es 0, ¿no? En el movimiento rectilíneo uniforme. Por esa razón es que aquí coloqué el 0. ¿Sí? No se olviden que yo voy a multiplicar la aceleración total por el vector unitario de la velocidad, que es este de aquí. Este es mi dato. ¿Sí? Este sería el componente en X, este de aquí sería X. Y este de acá sería Y. Mire, Y y J. ¿Ya? X y Y. Entonces aquí tengo el componente en X. Este vector unitario en X se tiene que multiplicar con la aceleración en X. Pero la aceleración en X es igual a ¿cuánto? 0. A 0. Por esa razón aquí coloco. Como voy a colocar aquí paréntesis, aquí abro yo un corchete. Corchete, coloco la aceleración en X. Esta aceleración, pero en X, que es 0. Y ese 0 lo tengo que multiplicar por el vector unitario de la velocidad en X. ¿Cuál es ese valor? Es este de aquí. 0,664. 0,664. Más. Ahora voy a multiplicar la aceleración en Y, que es esta, que es la gravedad, menos 9,8. Más, entre paréntesis, menos 9,8, que es la aceleración en Y. Ahora esta aceleración en Y tengo que multiplicar por el vector unitario del componente en Y. ¿Cuál es ese vector unitario en Y? Es este de acá, menos 0,748, entre paréntesis, 0,748, cierro paréntesis y luego cierro un corchete. Ya, esta parte de aquí es de esta parte de aquí. ¿Sí? Esta parte de aquí, solamente esta parte de aquí, es la primera parte. Y luego afuera dice que todo eso tiene que multiplicarse por el vector unitario de la velocidad, por esto de aquí, por todo esto.
por todo esto. ¿Ya? Ahora, 0 multiplicado por 0,664, ¿qué es igual? 0 multiplicado por cualquier número, ¿qué es igual? 0. A 0, listo. Este dato se hizo 0, se eliminó. Ahora voy a multiplicar acá estos dos valores que están aquí, pero como voy a multiplicar, tengo que aplicar aquí ley de signos. Aquí tengo menos y acá tengo menos. Menos por menos, ¿a qué es igual? Más. A más, ya. Yo he colocado directamente la respuesta, pero aquí vamos a hacer paso a paso. No se olviden, esto ya es 0. Esto se eliminó, esto es 0. 0 por 0,664 es 0. Se elimina. Aquí aplico ley de signos, me queda menos por menos más, multiplico 9.8 por 0.748. Y esto es igual. Ya, yo realizo esta multiplicación y ese resultado que voy a obtener es el siguiente. 7,3304. Voy a utilizar todos los decimales que me dio la calculadora. Ya. Ya, ese es el resultado que yo obtuve. Ahora, este resultado de aquí se tiene que multiplicar por todo esto que está acá. ¿Ya? Entonces voy a multiplicar este número de aquí, lo voy a multiplicar primero por el componente en X del vector unitario y luego por el componente en Y. Primero multipliquemos por este valor de aquí. 7.3304 por 0.664, ¿qué es igual? A 4,87. 4,87, ¿qué? Y aquí tengo 4,87. Ahora, este valor de aquí lo tengo que multiplicar ahora por el valor de acá. Más por menos es menos. Aquí coloco el signo menos. 7.3304 por 0.748, ¿qué es igual? A 5,48, ¿qué? J. Cierro paréntesis. ¿En qué unidades está dada aquí la aceleración? Metros segundos al cuadrado. Metros sobre segundos al cuadrado. Y por esa razón es de que coloco esos dos valores, los coloco entre paréntesis y al final coloco metros sobre segundos al cuadrado. Estamos hablando de aceleración y la aceleración en este caso me tiene que dar en metros sobre segundos al cuadrado. Si acá la gravedad está en metros sobre segundos al cuadrado, acá la aceleración tangencial también tiene que darme en metros sobre segundos al cuadrado. Y listo, miren, ya calculamos la aceleración tangencial. Ahora, me está pidiendo también calcular la aceleración total. Perdón, la aceleración centrípeta. Entonces necesito utilizar esta fórmula de aquí. Entonces yo digo, aceleración centrípeta es igual a la aceleración total, que es la gravedad, menos 9,8 J metros sobre segundos al cuadrado, menos la aceleración tangencial, que es la que acabé de encontrar aquí. ¿Sí? 4. Vamos directamente abajo, ya está resuelto. Menos, voy a borrar todo esto, ¿no? Menos, entre paréntesis, ¿no? Menos 4,87i menos 5,48J metros sobre segundos al cuadrado. Ya. Este componente es J. Entonces, este valor se tiene que sumar o restar con el valor que está acá, que también es una J. Sí, este valor de aquí no se va a poder restar con este 4,87, ¿o sí? No. No, ¿verdad? Para multiplicarse se tienen que multiplicar los componentes en X con los componentes en X. Para multiplicarse se tienen que multiplicar los componentes en Y con los componentes en Y. Para sumarse o restarse también se tiene que sumar. Se van a sumar o restar los componentes en X y se van a sumar o restar los componentes en Y. Este es un componente en Y, porque tiene el vector unitario J. Entonces, este valor de aquí se tendría que sumar o restar con este valor de acá. Ahora, este valor de aquí no tiene con quién sumarse ni restarse, ¿verdad? No, listo. No, ¿verdad? Entonces, este valor de aquí solamente va a quedar solito. Aquí lo único que tengo que hacer es aplicar ley de signos. Aquí afuera está el signo negativo y acá adentro tengo el signo positivo. Más por menos es menos. Me va a quedar menos 4,87. Menos 4,87i. Este valor de aquí no se tenía que restar con nadie. No hay otro componente en i por aquí. No hay. Solamente veo jotas aquí. Entonces, este valor de aquí, menos 4,87i, lo coloco acá. Ahora sí, menos 9,8j. Aquí hay un menos y aquí hay un menos. ¿Qué debo aplicar aquí? Ley de signos, ¿verdad? Menos por menos, ¿a qué es igual? A más. A más. Entonces acá me quedaría más 5,48. Entonces ahora resto. Menos 9,8. En su calculadora van a colocar menos 9,8 más 5,48. Esto es igual a menos 4,32. ¿Qué? J. Cierro paréntesis, metros sobre segundos al cuadrado. Y listo. Y de esa manera hemos encontrado la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. La aceleración total, no se olviden, es la gravedad. ¿Sí? Y el vector unitario va a ser la J, porque la gravedad siempre está dirigida en el eje Y negativo, en el eje Y, J. Y de esa manera está resuelto este problema, este ejercicio. ¿Sí? Ahora, abajo dice resolución de un problema. Ya, abajo está resolución de un problema. Esta es su tarea, ¿no?
van a resolver este ejercicio. Este ejercicio que está planteado aquí es igual al ejercicio que está resuelto aquí en la ficha, ¿sí? Solamente están cambiados los datos. ¿Qué dice el ejercicio? Dice, desde lo alto de un edificio de 122,5 metros se dispara un proyectil con una velocidad de 12 metros sobre segundos. Determinar. Miren la velocidad. ¿Por dónde se está moviendo? Se va a mover este proyectil. ¿Por qué eje? Por el eje X. Por el eje Por el X. eje X. Va a tener un movimiento horizontal o vertical. Horizontal. Horizontal. Si va a tener un Horizontal. movimiento horizontal, eso significa que el ángulo alfa es igual a ¿cuánto? ¿A cuántos grados? 0. A 0. 0 grados, porque el cuerpo, este proyectil, se está moviendo al principio, sí, en un eje horizontal. Pero, mire, desde lo alto de un edificio, entonces aquí es lo alto del edificio, aquí está el edificio. Ya, este es el edificio. Pero va a llegar un punto, justo por este punto, más o menos por este punto de aquí, ¿qué va a pasar con ese proyectil? Va a empezar a caer. Exactamente, va a empezar a caer con un movimiento parabólico, miren, una parábola. ¿Hasta llegar a dónde? Al suelo. Acá está el suelo. Listo. Lo mismo que nos pidió calcular en el ejercicio que acabamos de resolver, lo mismo les va a pedir aquí en este ejercicio. ¿A qué distancia del borde del edificio el cuerpo golpea el suelo? Esta distancia. Desde aquí, desde el borde del edificio hasta llegar al suelo. La posición del cuerpo cuando llega al suelo. La posición es de R en X, más R en Y, RX y más R y J. Lo mismo, exactamente lo mismo que hicimos en este ejercicio, lo van a hacer en el ejercicio de su tarea. Exactamente lo mismo. Miren, hasta ya les di dibujando más o menos cómo va a quedar el dibujo de su tarea. Siempre ustedes tienen que hacer un análisis mediante un dibujo para que ustedes más o menos tengan idea de lo que está pasando con ese proyectil, ese objeto, ese cuerpo al momento de caer. ¿Sí? Entonces, miren, de igual forma, como resolvimos el ejercicio de la ficha, van a resolver el ejercicio en su tarea. Aquí les dejo un link de respaldo, revísenlo, ¿sí? Revísenlo para que tengan claro el análisis que ustedes tienen que hacer en el movimiento parabólico. Cuando el ángulo alfa es un ángulo agudo, cuando el ángulo alfa es de 0 grados. ¿Sí? Por favor, vuelvan a revisar la clase de la semana anterior que está grabada, porque la teoría ustedes la tienen que tener muy clara. Si ustedes no tienen clara la teoría, ustedes van a hacer todo mecánicamente. Por ejemplo, el ejercicio de la tarea lo van a hacer mecánicamente. Así como resolvimos el ejercicio de la ficha, lo van a resolver el de la tarea. Pero si yo les pongo un ejercicio totalmente diferente, si aquí yo digo que el ángulo alfa es de 30 grados, ustedes tienen que resolver aplicando, ¿qué análisis? El análisis de esta gráfica de acá, de la primera gráfica. ¿Sí? Y el análisis de esta gráfica es muy diferente al análisis de la segunda gráfica, porque el ángulo alfa es totalmente distinto. No es lo mismo un ángulo alfa de 0 grados que tener un ángulo alfa de un ángulo agudo. ¿Sí? Un ángulo alfa, yo que sé, de 30 grados, 45 grados. ¿Sí? Entonces, por favor, revisen la teoría. ¿Sí? Ahorita ya nada más, realmente es por la modalidad en la que estamos trabajando, que yo les coloco que resuelvan un ejercicio idéntico al que está en la ficha. Si estuviésemos en clases presenciales, sinceramente no les colocaron ejercicio igual. Ustedes tendrían que analizar el ejercicio para que lo puedan resolver. Bueno, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, voy a dejar de grabar hasta aquí ya y les voy a tomar asistencia.